Pues, antes que nada, quiero agradecer al doctor Iker Cachín y a Vania el interés que puso por este evento, que para mí es sumamente importante. Desde luego a Edith Mireya, que está aquí presente, que nos brindó todas las facilidades para llevar a cabo esta presentación, y a mis dos comentaristas de grupo. Sí tengo un poco de temor, la verdad. Si queda algo del libro, pues ya lo podrán adquirir para leer. Pero lo que quiero hacer es, antes, más que hablar del libro, es hablar de cómo se formó, el fundamento que está atrás. Una vieja idea que no cobró forma hasta prácticamente cuando ya tenía el borrador y estaba en búsqueda del editor para que saliera a la luz. Algunos jóvenes que son estudiantes de doctorado y de maestría en historia, de ciencias peninsular, ya vieron estas imágenes, pero mis hermanas que están aquí presentes no las conocen porque no tuvieron ocasión de estar conmigo en estos momentos. Y me da gusto que estén aquí, desde luego. Espero que también me aplaudan un poco. Y esto se llama el libro Ensayos sobre la servidumbre, porque estoy convencido de que si no se desarrolló el capitalismo en México y terminó en un fracaso, es porque no se desarrolló el trabajo libre, pagado con salario, sino otro modelo, otra forma de hacer la economía, de concebir la sociedad, muy distinta de la europea y de otras latitudes del mundo. Y entonces los estudiantes me han oído hablar muchas veces del asunto de no ser laboratorios. O sea, estudiar nuestra historia para comprendernos a nosotros mismos en ese proceso de conocernos poco a poco. Por eso voy a hablar un poco del autor, o sea, de quién soy, a qué me dediqué. Y voy a leer para ustedes muy brevemente 5 fotografías. Es una técnica antropológica y creo que es aquí. Aquí es el Congreso Estatal del Partido Comunista Mexicano en la ciudad de Mérida en el año de 1976. Era estudiante de economía, estudiaba Marx con mucha fineza. El que está en el podio es mi gran amigo, recientemente fallecido, Jorge Aguilar Salazar, que obtuvo los votos suficientes para llegar a ser diputado, pero murió de un terrible cáncer pocos días después de haber ganado esta elección por el partido Morena. Pero ahí escondido hay un joven con barba, camisa cuadros, ¿no? Escondido detrás de una barba que fingía una gran aventura, una gran valentía, ¿no? Y que luego se le fue de ella. Era miembro del Partido Comunista Mexicano en la universidad, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? Un fracaso tremendo del Partido Comunista Mexicano. Y duele decirlo, pero fracasamos en ese intento. ¿Por qué? Por el conocimiento virtual, apenas hemos quejado, ¿no? Pero en la realidad, un gran desconocimiento de nuestra historia. Unos copiaban a unos economistas y nosotros copiábamos unos manuales. O ya muy entrado al estudio, copiábamos el discurso del propio Karl Marx, Federico Engels y otros héroes de la cultura. No conocemos la problemática del país, no la podemos transformar. Así es de sencillo. ¿Por qué? En esa época, viejos y no tan viejos, seguíamos la ortodoxia pro-soviética y de la Segunda Internacional, que nos había sendero de desprendimiento secular. También una falta de reflexión
para una interpretación propia del mismo Marx, de los economistas clásicos y de lo que estábamos viviendo en ese momento. Ustedes pueden ver en la foto, creo que es aquí, dice clase obrera, México socialista, la Orden Martillo y un grupo de presuntos revolucionarios. Fracasamos. Y fracasamos sobre todo porque no nos adentramos en el conocimiento de la realidad. Y es que en los años 80, 70, 80 había muchos intelectuales, ¿no? Como Robert Bartra, ¿no? Armando Bartra, muchos dedicados al estudio de la realidad mexicana. Y luego todo se dejó de lado para entrar al asunto de la posmodernidad, que ya también dejó prácticamente existir. Entonces el Partido Comunista tomó la decisión de cambiar de ruta, convertirse en otra cosa, todavía con una gran continuidad de las ideas que formaron el Partido Comunista, esos terribles cambios a través de las décadas. Y se fundó entonces con otras fuerzas el Partido Socialista Unificado de México. Ahí podemos leer la foto. Ya las palabras dicen democracia, que el pueblo decida, democracia, que el pueblo decida. Los héroes ya son Miguel Hidalgo, Morelos, por allá llegan a Juárez, sin duda. Y estos señores que están con los ojos cerrados, son invidentes, la Organización Nacional de Invidentes Mexicanos. Y está el candidato a la presidencia de la República, Arnoldo Martínez, dando su speech, ya con otro talante, ya legalizado, y ahí está el estudiante que fracasó, es la escuela de fracaso. Por meterme al activismo, pues abandoné la maestría en economía que llevaba en la UNAM, que podía ser originalmente la Ciudad de México. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Hagamos el análisis de esta nueva foto, de este nuevo partido. Sigue el desconocimiento de la realidad del país. Se interpreta, pero no se estudia. Se traen recetarios de Francia, de los Estados Unidos, hasta de Italia y de España, para tratar de interpretar nuestra realidad. ¿Se puede llegar al socialismo por la vía democrática? Esa fue la gran pregunta que transformó al Partido Comunista en un partido abierto, no un partido de cuadros talentosos, sino en un partido de masas. Y el partido se llena de tránsfugas de otros partidos, de personas sin partido. Eso yo lo viví, nadie me lo va a contar. Y el partido se corrompe en muy corto tiempo. Esto es, el PNS ya tenía el síndrome de la corrupción, el PRD desde luego, y entonces me convertí en una especie de renegado, todavía en el partido, pero con mi célula haciendo otro tipo de cosas. No duró mucho tiempo, concluí, esto se acabó, hay que cambiar de visión del mundo. Entonces le dije a Dios al activismo político. Cuando era estudiante era muy bueno, eso que quede claro, de siempre. Y le digo a Dios entonces a la actividad, al activismo, ¿no? Una búsqueda, un destino, con un amigo arquitecto, Masaya, porque íbamos a ayudar a los nicaragüenses a luchar contra los revolucionarios. Y pues como les digo, lo que pasaba en esos años por allá, y pues también de rumbo, y entonces encontré una opción que es esta, estudiar a México, su historia y su presente, ¿no? Trabajar para la ciencia, para la sociedad, y para ambas, la ciencia y la sociedad, contribuir a la transformación social para la ciencia. No es un requisito. Los científicos no tienen que trabajar para la transformación, tienen que hacer bien su trabajo y serán las personas que tomen los instrumentos y los utilicen si quieren. Al optar por el primer ámbito, por el de la ciencia, convertir
convertirte en un científico, empecé a entender esto que le digo tanto a los estudiantes. Conocer lo más cerca posible, vinculándolas la realidad presente y la realidad pasada. Formarse como científico en teoría y en práctica. Formarse como investigador con un método sólido de lo intuitivo a lo abstracto. Eso que llamamos la teoría, no al revés, no sirve. Y el científico nunca sigue modas, quizá pretenda construirlas, pero el que sigue modas está irremediablemente condenado al fracaso. Y entonces en esa reconversión, pues me despojo de la barba y aparezco aquí con el doctor Tortolero, que está en medio. Yo ya había cambiado de caballo, y caballo amarillo, el caballo también, y el doctor Sergio Quesada, que es un colega, casi colega yucateco. Y voy terminando, ¿no? Estamos en el premio Atanato de Sarabia, así. Cuando se va a la mesa, es que vi a Juan y me acordé que por esos años conocí a Paco Quintana y a Juan, ¿no? Y son de los amigos desde entonces. Y entonces, para redactar este libro, colegas, amigos, hermanas, tuve que trabajar durante 33 años aproximadamente y construir un archivo documental, seleccionar una región que es la península de Yucatán, perfecta para el análisis completo de realidades complejas, entender en el largo plazo del siglo XVI al XXI asuntos como la estructura económica y sus cambios, las instituciones sociales, políticas y económicas, los orígenes de la diversidad étnica y de las identidades colectivas, el colonialismo y las formas de la resistencia indígena, los estilos de pensamiento que dan coherencia a las culturas, ellos y más en un conjunto de libros que fui sacando y aprendiendo de poco en poco los pedazos de la realidad, no como para formar una figura, sino para dejar que el conocimiento fresco de los documentos de la realidad nos fueran guiando a mí y a un grupo de colegas de ciencias técnicas. Ellos más en unos libros que han estado saliendo y espero que sea el último dedicado a esta parte de México, porque pretendo inmiscuirme más en Centroamérica. Y con eso termino. Y le cedo la palabra al doctor Luis Carrillo, que sí, muy bueno para la crítica. Espero que me entiendan porque estoy virtualmente afónico, pero lo cual es un problema, quizás una ventaja para hablar de libro. Voy a leer un poco para no hablar demasiado. Sin embargo, escuchando a Pedro ahora, en efecto, antes de que nos anunciara su retiro del análisis de la península de Yucatán, yo lo estaba adivinando, porque o pensé que Pedro se jubilaba, que si esta se cambiaba de institución o se cambiaba de actividad, cuando vi y leí el libro. Y es que se trata de un libro, en efecto, extremadamente personal. Y digo esto como una gran virtud y también hay que decirlo como una gran limitación. Yo creo que el libro es importante. Es importante porque se une a no más de 5 o 6 libros que se han escrito a lo largo de un siglo sobre Yucatán, que pretenden dar explicaciones de largo aliento, que pretenden dar explicaciones del conjunto de fenómenos y no solo de una época o de un tema. Es decir, es un ensayo, como bien dice el texto, y en ese sentido entra una gran cantidad de emotividad, en una gran cantidad de reflexiones personales, de experiencias, y se entra a un terreno pantanoso. A
ensayo, aportar ideas grandes, aportar ideas polémicas, y yo creo que trataré de responder a la provocación misma del formato de ensayo, añadiendo y señalando que de verdad no hay muchos libros en los que uno, o con los que uno pueda polemizar de manera productiva y fructífera, y que además puedan ofrecer visiones de conjunto que involucran la economía, la antropología y la historia, ¿no? Tampoco hay muchos libros sobre este tratado que tengan la fuerza como para hacer planteamientos teóricos, así sean polémicos, así sean planteamientos que uno está encantado de resultar, pero que provocan una gran cantidad de ideas. En fin, se trata de explicar la dinámica de una región. En ese sentido es un libro polisémico, es un libro que tiene muchas interpretaciones posibles y que genera muchas ideas. Leo. Se trata de un ambicioso ensayo de interpretar la pobreza y desigualdad histórica de las poblaciones originarias de México, en especial los mayas peninsulares de Yucatán, aunque no únicamente, aclaro. Revisando y leyendo, entre comillas, de nuevo los datos de pobreza, de servidumbre, y reinterpretando y reflexionando sobre las relaciones de trabajo. La temporalidad de este libro se mueve libremente, yo digo que en ocasiones demasiado libremente. Hay siglos que se brincan, siglos, bueno, para los que además no tenemos demasiada información, y otros para épocas en las que nos sobran a lo largo de 5 siglos. Consta de un prefacio, 8 capítulos, conclusiones, anexos y bibliografía que se extienden, como ustedes pueden ver, en unas 500 páginas de grueso papel, por lo que se ve más grueso de lo que es. ¿Qué aporta el libro? Primero, una visión polémica, subrayo polémica, de las causas históricas de la desigualdad entre los indígenas mexicanos, acercándose a plantear nuevas categorías que no llegan a ser teóricas, pues no se construyen de manera teórica en sí mismas, sino mediante el uso libre de otras categorías, fundamentalmente el marxismo, y de categorías menores construidas como sistematizaciones científicas de otros autores, con valor interpretativo de carácter teórico, según el autor. Aunque suelen estar estas categorías, si bien de fuerza teórica, limitadas a ubicaciones geográficas a tiempos muy específicos, en particular, subrayo los trabajos de Silvio Zavala y de García Bernal, que influyen mucho luego en varios de los capítulos. En el capítulo 1, el autor se dedica a plantear que existen los que él llama, y aquí inclusivas, los sin esperanza, con 3 puntos suspensivos. Como concreción conceptual nos da su definición, que no obviamente vamos a repetir aquí. Se trata de un concepto construido fundamentalmente, si uno lo analiza contra un espejo teórico, está construido con contenidos negativos. Es todo lo que un conglomerado social de indígenas mexicanos no tienen ahora y no tuvieron en el pasado. Todo lo que no tienen que los vuelve marginales ahora, aunque fueron funcionales en siglos anteriores para el sistema capitalista liberal. Sistema que, por otra parte, tampoco existe ahora, al menos en plenitud, pues, según el autor, el capitalismo mexicano es un capitalismo fracasado. Es el asunto que trata con más actitud los capítulos 2 y 3. En resumen, el argumento central es que la economía y las relaciones sociales de servidumbre de carácter sectorial que la conquista y la colonia española impusieron a México y a toda la América hispana durante 3 siglos impidieron el desarrollo pleno, primero del mercantilismo y después del capitalismo, entorpeciendo el proceso de acumulación ordinaria de capital y la creación de un mercado libre de trabajo, en especial evitando la creación de un asalariado libre, condenado de manera permanente a la pobreza o la extracción, esto es muy importante, la extracción no capitalista de su trabajo y sus productos a lo largo de los siglos. Que esto a su vez impidió la creación de un mercado interno, y que esto a su vez nos ofrece un capitalismo sin capital suficiente, sin relaciones laborales en explotación claras, a través del salario y del precio y la reproducción de la mano de obra, lo que provoca la ausencia de obreros y proletarios, pues los trabajadores reales son sirvientes, peones o cualquier definición
que englobe la extracción de su fuerza de trabajo o de sus productos por medios extraeconómicos o a medios no salariales como la tributación, etc. Es decir, los sin esperanza, como llama el autor, han sido expoliados por mecanismos extraeconómicos fuera del mercado a lo largo de los siglos. Esta extracción de rentas no capitalistas impidió la creación de un pleno capitalismo. En pocas palabras, los sin esperanza actuales son los descendientes de los indígenas, perdón por la palabra, pero es más corta que repetir los habitantes originarios de México una y otra vez, ¿no? Así como los mestizos que se explican, como el autor Mundo dice, no por el capitalismo, sino por la ausencia del capitalismo. O sea, han sido explotados fuera de las relaciones capitalistas ortodoxas, aclaro, según el marxismo y la economía clásica, que son los argumentos teóricos que recorren el libro. Hay otros materialismos teóricos que no viene al caso de discutir aquí ahora, ¿no? Aunque el autor nos pide y casi nos amenaza que no sigamos leyendo si no estamos de acuerdo con su afirmación de que los sin esperanza son una realidad y no el ocioso concepto de un historiador, o sea, no hicimos caso, ¿sí? Y aunque no estábamos muy convencidos del concepto y cómo se ve, continuamos hasta revisar con cuidado los 8 capítulos y sus 500 páginas. Se trata, como el autor define a los sin esperanza, de una clase, un segmento o un grupo que ya no puede ingresar al mercado de trabajo y está desarraigado, aculturado, desplazado de la familia, de la comunidad, de la lengua originaria y de la propia cultura tradicional, por lo general indígena. Subsisten al día los sin esperanza, no tienen nada y tampoco proyecto de futuro. Son el trabajador fallido de un capitalismo fracasado. El concepto es polémico, en principio porque en términos lógicos es muy difícil definir las cosas por los que no son. Definir, sí, no la cosa por los atributos, sino por la ausencia de atributos, porque toda discusión nos lleva siempre a mecanismos de negación permanentes y a categorías nulas. En fin, lo mismo puede aplicarse al concepto de fracaso del capitalismo. La pregunta es que si no será que estamos ante otras categorías de trabajo, otras categorías de explotación, de dominio, de control del sistema económico, etc., y no ante sujetos que carecen de los contenidos que las categorías teóricas nos obligan necesariamente a rellenar y buscar. La pregunta es si no será que debemos buscar nuevos nombres que no provengan de ponerlos frente al espejo de un capitalismo entendido o bien a la manera clásica o bien a la manera marxista, pero finalmente de un capitalismo constreñido por categorías teóricas predefinidas. Por otra parte, la falta de esperanza, esto es en cuanto, digamos, a lo que pudiéramos ubicar al sujeto de estudio, al actor que tiene el libro, ¿no? Y por otra parte, el concepto. La falta de esperanza es, primero, una categoría cultural, o sea, a menos de que hagamos lecturas teológicas o religiosas, la esperanza es finalmente y ante todo una categoría cultural. Luego es una categoría subjetiva que tiene mucho que ver con la construcción de las identidades y de las psicologías de lo que en cada etapa histórica se puede considerar como positivo, negativo, esperanzador, desesperanzador, ¿no? Luego es valorativa, porque proviene de nuestra concepción externa de lo que una gente tiene o no tiene esperanza. Y finalmente es una categoría filosófica, ¿sí?, compartida también por otros grupos sociales en distintos ámbitos que no son estrictamente ni los laborales ni los de subsistencia. Finalmente, el asunto de la esperanza no abarca solo a los pobres, nos abarca a todos nosotros. Utilizarla como categoría central para explicar un grupo también llevaría a plantear definiciones operativas de este concepto de una manera más amplia que la encontrará en el libro. Finalmente, dado que estamos hablando de una población contemporánea, no se exploran otros conceptos que ya tienen amplia raigambre, como los de desigualdad social y los de vulnerabilidad, que de hecho se critican frontalmente en el libro, que también ayudarían a comprender y explicar al mismo grupo social que el autor denomina los sin esperanza. En fin, esta es la elección
del autor de La Lección de Pedro es polémica y absolutamente respetable, porque es lo que él quiere, digamos, es el filo de la navaja en que él quiere caminar teóricamente en cuanto a la discusión del valor analítico de los conceptos que usa, ¿sí? Debemos respetarla y no evitar que enfrente la inevitable crítica que suscitará, porque de hecho yo creo que ese va a ser el valor central. Cuando entremos a discutir qué demonios es eso de la falta de esperanza y quiénes demonios son los sin esperanza como categoría social, como grupo social, y por qué no son indígenas, y por qué no son mayas, y por qué son sin esperanza, es creo yo donde va a surgir la riqueza polémica, ¿no? Dicho lo anterior, y andando de puntillas con las categorías teóricas planteadas al inicio de cada capítulo, confieso que realicé una lectura desprejuiciada del libro, aunque no comulgue ni me convenza las dos ideas de los sin esperanza, los 3 puntos suspensivos, y del capitalismo fracasado. Encontré que la búsqueda del autor por explicar la persistente pobreza y la incapacidad actual del sistema económico en México para generar desarrollo nos ofrece una muy rica e interesante información de los sistemas de trabajo relacionados con la explotación de la mano de obra indígena, la mano de obra esclava y la mano de obra mestiza en México, con especial atención al área maya peninsular, producto de su largo trabajo en esta región. Que vimos, en efecto, la contabilidad que yo tenía, los 18 libros que ha escrito Pedro, que creo que he tenido la oportunidad de leer 13 y presentar 5. O sea que conozco al autor. Pasa de las congregaciones y encomiendas a los servicios personales, de estos a la servidumbre agraria y doméstica, de esta al peonaje, y finalmente nos confronta a discutir el asunto del mercado y del trabajo libre. El trayecto le lleva a desplegar una serie de materiales. No voy a repetir ese libro, no se preocupe, vamos muy rápido, hasta llegar al capítulo 8, cuya concatenación a lo largo de los siglos ofrece una visión muy original de la evolución de los sistemas de trabajo en una misma región de México, con una gran cantidad de materiales bibliográfico y empírico, mucho inédito. No se limita a Yucatán, sino que revisa también material de Cuba y de Campeche. Esta amplitud cronológica sería fortaleza y debilidad si tomáramos un solo periodo temporal, pero cumple la función de desplegar su argumento, que es que como una población es condenada a la pobreza crónica mediante la extracción permanente de vida, no solo de trabajo, sino de su propia vida, y es ahí donde se enlaza, creo yo, el asunto de la esperanza, a través de mecanismos extraeconómicos, que es el otro elemento central que hay que vincularse con la esperanza. O sea, cuando metemos las explicaciones de carácter económico y entramos a analizar sistemas a los que denominamos extraeconómicos, porque no corresponde a un capitalismo ni a relaciones de mercado, entramos a sistemas que tienen que ver con relaciones sociales y fundamentalmente con relaciones políticas, ideológicas, religiosas, formas religiosas de control y de dominio. O sea, finalmente la historia de la humanidad es ante todo una historia de subordinación, de sojuzgamiento, de dominio, de control a través de ideas y creencias, de valores, antes que el mercado. El mercado es finalmente un invento relativamente nuevo para dominar a la sociedad de los últimos siglos. Y en ese sentido es que, creo yo, el intento de Pedro de darle una vuelta de tuerca teórica al asunto y decir, bueno, aparte del valor del análisis de las relaciones extraeconómicas que a él le van asaltando cuando va analizando, y lo he visto en sus distintos libros, el asunto de la servidumbre y la extracción de plusvalía del trabajo por métodos no mercantiles, ¿sí? Lo lleva también al mundo de las ideas, o sea, por qué la gente acepta el sojuzgamiento y cómo se impone el sojuzgamiento y el poder cuando no se trata de, o no se usan mecanismos de mercado, ¿no? En pocas palabras, ¿sí? La fortaleza del libro, lo interesante del libro, ¿sí? Es también, creo yo, la debilidad, o pongamos en términos amables, en la dimensión polémica del libro, ¿no? Es la elección de estos dos conceptos para explicar y nombrar un proceso
y transformación de la servidumbre, de establecer el control y de extraer valor económico, valor político y cultural, que también es otra cosa. No solo se extrae trabajo y riqueza, se extrae fuerza política y se extrae cultura, ¿sí? De la población indígena de los mayas a lo largo de varios siglos. La fortaleza del libro es la descripción finalmente del proceso mismo. Yo creo que el libro se sostiene sobre todo Bachelar y Keller por la descripción del proceso mismo, por la amplia y rica documentación que la acompaña y que dan solidez al trabajo y le permiten sostener para la crítica y la discusión los conceptos elegidos, ¿sí? Yo añadiría dos o tres elementos nada más respecto a algún otro capítulo. Yo diría que, veamos. Bueno, finalmente, el libro se levanta, sobre todo al final, las conclusiones dan cuenta del libro, ¿sí? Y yo diría que hay algunos párrafos líricos, algunos párrafos que yo considero prescindibles, pero acabando de escuchar ahora la confesión de Pedro, yo creo que son imprescindibles en el libro, en el que el autor nos comunica sus emociones estudiantiles, en el que el autor nos lanza un grito de rebeldía a la cara, ¿sí? Un poco con música de la vieja, nueva trova de fondo, que es emocionante en lo personal, que es valiente plantearla en estos momentos en que alguien puede pensar que es una música trasnochada, ¿sí? Y finalmente, en el párrafo final, nos convoca a la creación de un nuevo partido político, porque este libro también cierra con la convocatoria a la creación de un nuevo partido político que sea auténticamente democrático. Y por supuesto, se basa mucho, se refiere a Proletariado sin cabeza, el libro de José Revueltas. Me tomé el libro de echarle un vistazo a Proletariado sin cabeza de Revueltas, que lo leí hace muchos años, ¿no? Y yo no estoy muy seguro de que Revueltas apostara en estos momentos por la creación de un nuevo partido político como una alternativa para los sin esperanza. Yo creo que en un Proletariado sin cabeza, Revueltas apuesta más por el proletariado que por la cabeza, ¿no? Yo creo que el cuestionamiento a los partidos se podría extender, aunque entiendo el grito de rebeldía de Pedro, entiendo un poco cómo va cerrando él finalmente el mismo ciclo que nos ha mostrado con todo valor que inició en los 70s, ¿no? Militando en el Partido Comunista y preguntándose, bueno, ¿y ahora qué sigue? Yo creo que, como les dije, para terminar, el libro es muy interesante, es un libro fuera de serie, es un libro que se sostiene muy fuerte en todo su trabajo historiográfico. El material que tiene sobre Campeche, el material que tiene sobre Cuba es espléndido. Los capítulos 5, 6 y 7 son capítulos magníficamente trabajados, magníficamente logrados, ¿no? Y tuvo el valor, Pedro, de ir más lejos. Pudo habernos ofrecido un libro, creo yo, un libro, no un libro más, pero pudo habernos ofrecido un muy buen libro sin tratar de aventurarse a la discusión teórica y sin entrar en un campo tan polémico como el de hacer una lectura sobre la economía política, fundamentalmente la economía política marxista, ¿no? Releer esto y tratar de elaborar dos nuevas categorías. Mi opinión final, aunque no es lo que importa aquí, lo que importa es la opinión de Pedro, creo yo discutiría el asunto del fracaso del capitalismo, fracaso para quiénes, de cuál capitalismo, y también seguiría discutiendo también el concepto de esperanza. Yo creo que la esperanza es algo que se construye de manera política, no es un valor, a diferencia, este tipo de esperanza, no la que está en torno a un decálogo, no lo que está en torno a una serie de valores religiosos. No estamos hablando de teología, estamos hablando de religión y de catecismo, estamos hablando de la esperanza de una vida
de una vida mejor, de una vida integral, mejor, de muchas dimensiones. Yo creo que esta se redefine históricamente y se redefine con las generaciones, y en muchos sentidos, creo yo incluso trabajando igual que Pedro con poblaciones mayas, haciendo estudios, intentando comprender la pobreza actual de los mayas contemporáneos. Creo yo que la esperanza es mucho más. Yo diría, Pedro, que yo creo que hay una dimensión de esperanza más grande en la pobreza y en los trabajadores que no merecen que los consideremos tan desamparados o tan desesperanzados. Yo tendría como que una visión más positiva. Yo esperaría más del futuro de la propia gente que actualmente estamos nosotros viendo y calificando como pobres, para explicarnos, ¿no? Y no son los mismos que los de 5 siglos. En ese sentido, pues, yo diría que podemos polemizar al futuro si tenemos o no tenemos esperanza. Pero ciertamente el libro es importante, sugiero que lo lean, si no lo lean, se lo compren, ¿no? Y seguramente va a dar mucho de qué hablar. Admiro el valor de Pedro, lo admiro profundamente, ¿sí? Yo no creo que tener nunca el valor de arriesgarme y de quitarle la ropa tan en público al escribir un libro y personalizarlo como lo ha hecho. Me parece que es algo terapéutico para él, me parece que es un ejercicio de honestidad intelectual muy bonito y muy sencillo. Yo lo felicito por eso. Y en estos momentos se doy uso de la palabra a la doctora Luisa María Saori Mencha. Yo voy prácticamente a leer el texto que escribí y voy en unos casos a repetir parte de lo que acaba de expresar el doctor Luis Ramírez, pero pues de eso se trata, de ver las diferentes perspectivas que la lectura del libro de Pedro Bacamonte arrojó a cada uno de nosotros, quienes tenemos ahorita para ser comentado, pero que seguramente quienes lo lean también les dejarán sus propias conclusiones. Desde luego agradezco a Pedro su invitación para participar en la presentación de este libro. Hace casi 3 años, el autor me concedió la confianza de compartir los primeros resultados del prefacio de la obra que hoy haré de comentar. No puedo despojarme de esta impresión inicial, altamente interesada por la magnitud de la tarea que Pedro Bacamonte se había impuesto y cuyo primer resultado, fíjense, mi perspectiva, el primer resultado, subrayo, de esta obra que consta de 455 páginas distribuidas en estos 8 capítulos y 2 anexos, además del prefacio y de las conclusiones. Espero fundamentar por qué yo sí lo considero un primer resultado, aunque ya el autor dijo que es el último de un ciclo, pero bueno, a ver si lo convenzo. Su ámbito geográfico abarca la península de Yucatán y la isla de Cuba básicamente. Su horizonte temporal inicia con la conquista española hasta nuestros días, más de 5 siglos de historia. Sin embargo, el autor postula que estamos en una crisis que no tiene salida, que es cita textual. Así es calificado por el autor la situación actual. Es decir, también allá vemos desde el prefacio que hay, vamos a decir, una visión poco esperanzadora del futuro de México. Dividiré mis comentarios en 3 partes. En la primera destacaré algunos aspectos de la obra que serán base para la segunda, en la que intentaré controvertir afirmaciones del autor y destacaré algunos cambios en la aproximación inicial que ahora permanecen ausentes o subsumidos en otros planteamientos. Por último, presentaré a vista de conclusión algunas cuestiones que podrían, a mi juicio, ser materia de otras investigaciones en el mismo sentido que este primer producto. Respecto a la metodología de investigación, solo diré que Pedro Bacamonte ha sido fiel a lo que una y otra vez nos repetía en sus clases. Huir como de la plaga de la operación, cortar y pegar.
como un ejercicio acrítico de aplicación de una teoría que lleva incluso a sesgar la realidad con tal de que quepa en el molde preestablecido. Esta investigación, en el sentido teórico, es ecléctica, en tanto combina elementos de diversos estilos, ideas o posibilidades. Archivos, investigación documental, estudios antropológicos, fuentes secundarias de tipo estadístico y encuestas, entre otros, alimentaron la reflexión y se combinan en el intento de fraguar un nuevo paradigma explicativo de la desigualdad social en México. Y aquí es donde yo coincido totalmente con Luis Ramírez en que hay una vena audaz, porque en este país el desarrollo de la teoría parece que está vedado. Nosotros tenemos que ir a conseguir desarrollos teóricos a otras latitudes, como si en México no pudiéramos también fraguar teoría, y en ese sentido este libro para mí es una aportación muy importante. Es ciertamente un enfoque multidisciplinario que combina historia económica, investigación antropológica y que otorga un lugar privilegiado al papel de la cultura o estilos de pensar en las causas de la desigualdad socioeconómica de México. ¿Pero de qué se trata este libro? Del fracaso del capitalismo en México, de la relación entre este y la servidumbre, tal como sugiere su título. Aquí introduzco un trozo de memoria de hace 3 años. Entonces se llamaba Construcción Histórica de la Sin Esperanza, ensayo sobre las fuentes del capitalismo inconcluso en México. Ahora se acota el concepto de los sin esperanza prácticamente al de la servidumbre, como fuente de fracaso ante un capitalismo entonces era inconcluso y ahora es conceptualizado por el autor como fracasado. La finalidad última del libro consiste en aclarar la creación histórica de los despojados o los sin esperanza, son los expoliados, los pobres, marginados, precaristas, informales, rurales y urbanos, aquellos a los que se les vende la idea de que tienen una posibilidad de transformar sus condiciones de vida y existencia vía socialismo o vía capitalismo. Sigo con la descripción. Para el autor se trata de comprender las razones de la perseverante pobreza extrema de decenas de millones de habitantes, la denomina condena, así como las causas de muy diversa índole que la acuñaron desde hace siglos, que le hacen parecer un mal necesario e inevitable, es decir, la historia. En palabras del autor, la pregunta central es: ¿por qué unas naciones, grupos o sociedades se desarrollan en un sentido o en otro? ¿Por qué la riqueza se acumula en unas manos y no en otras? ¿Por qué la pobreza pareciera eterna para muchos? ¿Qué es lo que da lugar a la acumulación personal sin límites? Fin de la cita. A diferencia de Acemoglu y Robinson, esta cuestión es respondida por una tesis económica que busca esclarecer la ruta por la cual el mercantilismo inicial siguió el camino del colonialismo de estilo castellano. Así se impuso la extracción a los pueblos y comunidades indígenas vía la reutilización de mecanismos extraeconómicos con el objeto de obtener ganancias con el trabajo forzoso y la minimización de costos, en especial de los pagos por el intercambio desigual y por consiguiente la transferencia de valores en todos los órdenes de la economía. Para el autor, el pensamiento de superioridad racial fue la justificación perfecta para la sobreexplotación del trabajo indígena y campesino en la producción mercantil. La superioridad blanca es tratada como una cuestión moral que, cito, conllevaba una precondición de los estándares de vida de los inferiores, esto es, de sus necesidades de vida y reproducción. Fin de la cita. Desde el siglo XVI emergieron 2 proyectos y fuerzas en conflicto: la tradicionalidad indígena americana y el pensamiento señorial castellano. Más tardíamente se introdujo el racionalismo y el liberalismo político y económico procedientes de Europa del Norte, a los que se sumó un conjunto de ideas sobre la esclavitud con sustento racial compartido por el pensamiento señorial y por el liberal. Para el autor, estas son las raíces históricas del capitalismo inconcluso, fracasado, frente a 2 tradicionalidades que aún se defienden, o sea, para el autor siguen estando presentes las 2 tradicionalidades, la tradicionalidad señorial y la tradicionalidad indígena.
que juntas frenan su desarrollo al generar un frenético desequilibrio apenas amortiguado por la mediación del Estado, que produce una amplia especie de clase social de marginales emanados de una de esas dos tradicionalidades: los despojados, o en otras palabras, los sin esperanza. Fin de la cita. Este tributario convertido en sirviente agrario y después en trabajador asalariado, y el gran espacio social que agrupa a quienes ya no les quedan ni las esperanzas. Pero ¿cómo describe el autor a los sin esperanza? No basta depender del trabajo como medio de subsistencia, aún en esta etapa de modernidad líquida, aparece Bauman, en la que la permanente amenaza de precariedad es el signo actual. Sin embargo, los despojados están perennemente en situación de vulnerabilidad. El autor esboza una definición. Ahí está. Un conglomerado cuyos miembros han sido expulsados por generaciones de su vida tradicional y de la denominada vida, y que a la vez no es aceptable para la vida moderna y sus formas económicas y culturales. Este conglomerado es el resultado histórico de sociedades contradictorias de colonización en las que prevalece un espíritu, pensamiento y prácticas señoriales en todos los ámbitos de la economía y de la estructura del Estado. Fin de la cita. Difícilmente el individuo, su familia y descendencia podrán rebatirse de esta condición impuesta por la historia. Los sin esperanza se caracterizan por una perenne inmovilidad clasista y socioracial. Así lo contempló el autor. Son descritos como aquellos, cito, que viven el presente en un capitalismo fracasado, atrapados desde sus inicios en la violación de sus propias leyes del mercado y de inversión. La más importante, el intercambio equivalente de valores. Son consumidos en cuerpo y también en cultura al grado de la total desesperanza. Fin de las citas. El origen de este grupo se ubica el autor en la creación de la categoría histórica de indígena, ahí nos vamos, asociada a la existencia de seres humanos inferiores por características culturales o identitarias. Esta definición a los albores de la colonización española hizo posible para el futuro la equivalencia entre los hombres indígenas y no indígenas. Recupera una definición sobre la reducción que está en varias de las obras del doctor Bacamonte, pero que aquí se enfatiza desde el ángulo de que la reducción de los indios consistió en dominar al otro en su más profunda intimidad de pensamiento, convencerlo de que es un ser inferior, o al menos de que es quien no quiere ser. Primera cita. Después de la independencia, los conceptos de plenaje y servidumbre son claves para entender el problema de la transición frustrada entre el trabajo forzoso y el asalariado libre que respondería al capitalismo pleno. A mediados del siglo XIX, sostiene el autor que se da una hibridación a nivel conceptual con el propósito de conciliar el ideal de federalismo económico con la tradicionalidad nativa. Los despojados conocen poco de un periodo largo, porque la memoria histórica, que es formadora de identidades, les ha jugado una mala pasada. En la actualidad, las características de los sin esperanza las describe el autor como la imposibilidad de ingresar en mercados de trabajo de manera eficiente y duradera, padeciendo en consecuencia niveles de consumo o de autosubsistencia extremadamente raquíticos. Suma el desarraigo, la culturación, desplazamiento lingüístico, pérdida de vínculos con la familia extensa y con los miembros de la localidad de nacimiento o residencia de la familia. Remarca el autor, los distintivos de los despojados son que ya no tienen nada en los sentidos de subsistencia, identidad, proyecto de futuro. Después de todas las definiciones, bueno, pues lo que llega a la lectura es un enorme sentimiento de desesperanza. Pero vamos a ver la segunda parte, controvertir. De acuerdo con la Real Academia Española, significa discutir extensa y detenidamente sobre una materia defendiendo opiniones contrapuestas. Y aquí voy a contraponer algunas opiniones, voy a tener esa audacia de contraponerla al doctor Bracamonte. Comienzo por el concepto de los despojados, de los sin esperanza. Líneas de arriba se han consignado las distintas formas de llamarlos, de pauperados invisibles. Se ha desarrollado la historia desde abajo.
con Fred Thompson como su representante más claro para hacerlos visibles y protagonistas. El concepto subalterno, basado en Gramsci, permitió el enfoque histórico basado en el estudio de los grupos excluidos de las sociedades debido a su raza, etnia, clase social, género, orientación sexual o religión, con Ranjit Puja de la India como cabeza de esta corriente. Desde la primera ocasión expresé mi preocupación de que Los Sin Esperanza supiesen una especie de condena por parte del autor al limbo histórico sin posibilidades de redención, ni al infierno ni al cielo. Un limbo al que se condena a las almas buenas que mueren sin haber sido bautizadas de acuerdo a la religión católica. Y bueno, también me da la impresión de que el autor condena a esta población de los sin esperanza, que prácticamente se asimila a la población originaria a ese limbo histórico. Son almas buenas condenadas. Más cuando se combina con la afirmación de la imposibilidad de cambiar un estado de cosas, es decir, la condena en una especie de teleología al revés. Se puede entender como un determinismo histórico, aquí nuevamente la formación marxista, pero ya no la teleología del progreso, sino la teleología del retroceso, de la pérdida de esperanza y del comunismo. ¿Es destino manifiesto o ineludible? Es Los Sin Esperanza una categoría objetiva. Ya el doctor Luis Ramírez habló sobre distintas maneras de categorizar este concepto, ¿no? O se objetiva al sujeto. ¿Quién no tiene esperanza? El autor respecto a las capacidades del grupo humano catalogado como tal para librarse del yugo impuesto por la historia, o de los individuos calificados como tales, que no se contemplan a sí mismos como despojados de la capacidad de trascender su condición. En este sentido destaco dos cuestiones. La primera tiene que ver con la movilidad social, que aunque lenta e insuficiente, se ha dado a partir del triunfo de la revolución hace más de 100 años. El reparto masivo de la tierra, la elevación de los niveles de salud y educación transformaron la expectativa de millones de personas. El desarrollo urbano y recientemente el desarrollo de la comunicación digital, la inmensa mayoría dispone de un teléfono celular y de acceso a las redes sociales, está transformando profundamente las relaciones humanas. La segunda cuestión atañe a la vía rápida para romper la falta de expectativas. Me refiero a la participación de hombres y mujeres jóvenes en el crimen organizado. El costo puede ser la vida después de un periodo breve de relativa prosperidad, pero esto contradice la tesis de la parálisis debido a la desesperanza. Los sin esperanza forman un conglomerado expulsado de su vida tradicional. Entonces su expulsión es una condición de la modernidad, del proceso de formación del Estado moderno y del desarrollo capitalista en México. Podemos ponerle frustrado, tardío o cualquier otro calificativo. Implica que los que se van migran, cambian de actividad económica y sus relaciones sociales con la tierra y la comunidad, pierden la esperanza, y los que se quedan la mantienen. Enunciar una definición o hipótesis sobre la existencia de los sin esperanza puede considerarse como una exclusión estructural perpetua, aunque las causas que la generan cambien o formen parte del proceso de modernización del Estado en México asociado al desarrollo capitalista. A mi juicio, el elemento central de la hipótesis afecta por igual a los excluidos por razones étnicas, de clase o de género. Y este último caso, muy particularmente por las mujeres. Si la condición de indígena establece una incapacidad de generar condiciones objetivas para la acumulación originaria, a una mayor densidad de población indígena, menor oportunidad de desarrollo del capitalismo clásico. Tendría que profundizarse en la cultura y en los valores asociados a esta. La fuerza de trabajo indígena era un bien abundante del que se podía disponer con escaso costo de reproducción. Hay asimismo una laguna respecto a quienes despojaron de esperanza a los excluidos. Me refiero una cita a la triada fatal del liberalismo conceptual. Los tradicionalistas señores, los señores indígenas y los liberales económicos y políticos, es decir, a las élites. Existe un tercer elemento que el autor consigna en el capítulo segundo que contradice la visión sobre los sin esperanza. Me refiero a algo más igual.
al que considera que se liberó de los blancos mediante su gran guerra desde 1847 y que, cito, la injerencia del gobierno y de sus enemigos en las poblaciones y ejidos ahora les llevará a una segunda guerra de liberación que asimismo ganarán, fin de la cita. Los principios de la economía política tradicional, una ley fundamental y 8 principios, consignan un pensamiento distinto y enfrentado con las bases del capitalismo, pero en ningún momento carece de esperanza. Incluso la lección 9, que atañe al principio acerca de la predictibilidad de la crisis mundial, consigna la manera de enfrentarla. Respecto al modelo de desarrollo colonial, siguió el mercantilismo hispano en sus colonias un camino distinto al mercantilismo inglés, diría Marco de Brasil. Quizá la diferencia tenga que ver también con sus élites, sus valores, actitudes y principios. Por eso las modalidades del mercantilismo son una expresión cultural de las condiciones económicas predominantes en las dos potencias coloniales. Ambas compartieron el pensamiento de superioridad racial, proveniente del mundo de la cultura con impacto en la economía, pues esta posición procedente de una interpretación del mundo permitió sobreexplotar a la población originaria o eliminarla, si fuera el caso, para apropiarse de sus tierras y recursos naturales. Considero que estamos en presencia de la historia de implantación del trabajo asalariado en las zonas de estudio, su resistencia, retrocesos, formas y ritmos. A través de esta se pretende sostener la hipótesis de la existencia de los sin esperanza. Cultura y economía, ¿qué es primero? Si las estructuras económicas influyen más o son determinantes en el establecimiento de un sistema capitalista, las estructuras culturales, la cosmogonía, sistema de valores y tradiciones determinan el entendimiento y la resistencia del sistema económico de los sin esperanza. Les llamo la atención, estoy introduciendo aquí un concepto, sistema económico de los sin esperanza, porque este concepto me vino también de la lectura, sobre todo de la aproximación al pasado inmediato de la población más igual de Quintana Roo. Considero la existencia de tres fuerzas en convivencia, conflicto o tensión para fijar la estructura económica o su posible cambio. Considero asimismo que el problema epistemológico del concepto tiempo lineal y cíclico genera el choque de las distintas concepciones del tiempo, la que el tiempo lineal, conquistadores, dominadores, se impuso a la del tiempo cíclico, subalternos, dominados. Estoy de acuerdo con el postulado central de que la economía y organización social de los pueblos originarios condicionaron y dieron rumbo distinto a la implantación del mercantilismo y del capitalismo en América Latina. Este enfoque me parece de lo más provocador. Estructuras económicas construidas sobre bases específicamente americanas e incluso inéditas. Pero en este libro este enfoque se queda, no lo menciona, pero no se va al fondo. Por eso es donde hago el reclamo, hacer teoría, doctor Bracamonte. En el prefacio de hace 3 años el autor lo llamaba sistema de producción mercantil señorial, que no era necesariamente esclavista, sino que se mezclaba con la economía del pensamiento mitológico de impronta americana. Esa es una cita. La consecuencia sería que en América Latina nos quedamos suspendidos en el tiempo, en medio de un proceso de acumulación originaria y que una parte importante de la población continúa arraigada a la tierra, no solo por razones productivas, sino principalmente culturales. Además, ¿a dónde podrían ir? Me parece que el concepto de acumulación primitiva permanente describía la situación, pero no indagaba en el proceso y las estructuras que la hicieron y la hacen posible. Ojalá los males de hoy y la cultura. ¿Qué razones tienen los descendientes directos de hablantes de una lengua para ya no hablarla, saberla o incluso negar su conocimiento? Preguntaba el autor hace 3 años. Entonces respondí con nuestro cuestionamiento: ¿qué razones pueden tener los hijos de los hablantes de lenguas originales para preservarlas? ¿Cuál es su utilidad social, económica, cultural? Por la preservación misma, cuando se ha perdido identidad y se ha adquirido conciencia de que es una desventaja social, tendemos a desfocarnos de aquello que consideramos que es una desventaja social. Por ejemplo, la edad, de nuestra belleza, del envejecimiento, etc., del color de piel, de más blanqueadora. Entonces, ¿por qué preservar el idioma cuando este se encuentra asociado a la pobreza y la marginación?
La identidad étnica puede sufrir cambios a lo largo de la vida de las personas que obedecen tanto a la edad cronológica como a las condiciones socioeconómicas con las que pueden modificar el reconocimiento o la negación de la identidad. Por ejemplo, programas institucionales dirigidos a poblaciones específicamente indígenas, becas, etc., hacen atractivo reconocerse como indígena por los apoyos gubernamentales focalizados en ellos. ¿Cuáles son las bases que darían fundamento a la identidad indígena en la actualidad, más allá de las lenguas y las culturas étnicas? Esta autopercepción que ahora aflora en la estadística nacional tiene vínculo histórico con la noción de indio que debatieron y acordaron las mentes ilustradas de España en el siglo XVI. Creo que habría que explorar en torno al cambio en la percepción institucional que se dio después de 1992, cuando se firmó la primera Convención Internacional sobre Pueblos Indígenas en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Dio entonces un proceso de empoderamiento que hizo eclosión en el movimiento zapatista de Chiapas en 1994 y en los cambios legales e institucionales a los que dio origen. Entiendo que la tarea emprendida en este libro trata de desvelar un conjunto de relaciones en que las conductas económicas de la población originaria están asociadas a valores, principios y tradiciones ancestrales, incluso prehispánicas. Me parece que en el fondo de la investigación que da origen al libro subyace la hipótesis de que no solo se han conservado estas relaciones, sino que se encuentran en un proceso de refuncionalización para enfrentar las nuevas circunstancias, aunque los resultados aparentan ser iguales a los de otras épocas. De alguna manera, esta situación es contradictoria con la hipótesis de la extinción de los sin esperanza. Concluiría con una reflexión. En las regiones con fuerte presencia de población originaria, como es el caso de la península de Yucatán, el sistema MIPA debería estar en el centro de la discusión sobre el capitalismo inconcluso. Creo que la profundización de su significado social y cultural puede dar sentido específico al concepto de libertad. Cuando he reflexionado sobre la guerra de caza, la huida y la posibilidad de sobrevivencia en la selva, me pregunto qué tanto margen de libertad daba la posibilidad de sembrar y cosechar utilizando tan solo los limitados recursos disponibles, instrumentos para la roza y para la limpia, además de la semilla para la siembra, trabajo, mano y tierra, abastecimiento de maíz y agua que proveía Dios. Creo que eso era la libertad. Antropología, economía e historia se entrelazan en metodología, fuentes y nutren las hipótesis del libro de ensayos sobre la certidumbre, el fracaso del capitalismo en México. Mantengo cuestionamientos sobre el propósito central del libro a donde nos quiere llevar el autor. Al reconocimiento de este grupo social, los sin esperanza en una especie de denuncia histórica sobre su existencia y condición, a mostrar su resistencia para permanecer a pesar de tener todo en contra. Es un relato sobre la resistencia de los grupos subalternos, formas, mecanismos y respuestas. Su desarrollo parece llevar hacia el mundo de los valores, principios y actitudes y tradiciones de las comunidades originarias y cómo el mundo de la cultura dominó, a final de cuentas, al mundo de la economía, a pesar de la apoyema marxista sobre la determinación económica. Es de una extraordinaria valentía por parte del autor, que fue, como hace un momento lo vimos en esta relato sobre las fuentes originarias del doctor Pedro Bacamonte, formado en la ortodoxia marxista, para que pueda poner bajo cuestionamiento la existencia de la cultura que sobredetermina a las condiciones materiales. Me parece que es realmente una valentía intelectual muy importante. Queda pendiente el desarrollo conceptual del sistema de producción mercantil territorial, con características americanas y con una trascendencia histórica y que el autor prolonga hasta la segunda década del siglo XXI. Por su atención, muchísimas gracias. Y solo quiero hacer un último comentario. Lo traía yo aparte y lo quité porque ya era demasiado largo. Pero déjenme decirles que me quedó la impresión de que hay aparte una tarea pendiente de interpretación de una realidad que tiene que ver con Yucatán. De acuerdo a este esquema, al mismo esquema que presenta el autor, ¿qué pasa con el periodo post-revolucionario de Yucatán y con la organización de la actividad ingeniera que dio lugar al gran tejido ingeniero?
¿Dónde están estas continuidades de que se subrayan a lo largo del ensayo y que nos permitirían darle una reinterpretación a la situación de una extensa zona de Yucatán, la zona heredera, la zona económica más activa, de prácticamente hasta la octava década del siglo XX. Yo creo que esa parte, que la enuncia brevemente en alguna parte del autor, sería muy interesante recuperar con este enfoque. Pero si el autor así lo considera, creo que está en los albores de trazar realmente una teoría sobre el sistema metafísico mundial. Muchas gracias. Solo voy a hacer un breve comentario a las aportaciones de Dulce María y de Luis, a quienes además considero mis amigos, que son maravillosas para mí en este momento. Si he escogido Centroamérica es porque empecé a percibir, y cuando empecé a percibir, empecé a tocar los momentos, dedicar sus archivos, de que la explicación conceptual, la última, digamos, la teoría, no podía salir solamente de Yucatán, México, sino que había que abordar un área que es absolutamente terrible, en donde una sociedad no se cocinó. No es México, los migrantes que huyen de violencia de otro tipo, cotidiana. Me marcó esa idea de que allá donde puedo encontrar otro tipo de orígenes para hilar mejor las ideas que conduzcan a lo francamente ya conceptual, sin contacto con lo empírico. En la medida que he tenido que usar lo empírico para desarrollar una idea, este pensamiento abstracto no puede llegar más. ¿No? Lo que ustedes me aportan en este momento es muy valioso, ¿no? Para seguir con ello, y desde luego que necesitamos, y por eso creamos una maestría y un doctorado en historia aquí en la ciudad de Mérida, en Yucatán, pero no para estudiar solamente lo imperfecto, sino lo universal. Y entre lo universal está este periodo nuestro de la reforma agraria, del tipo de reforma agraria, que está multicitado, desarrollado en algunas de sus mejores facetas, pero hace falta el cambio de este equilibrio. Y con esto termino. Muchas gracias a todos por haber asistido. Vamos a terminar esto de las preguntas para pasar al niño, que es más. Agradecemos al doctor Pedro Guardamontes y Sosa por hacernos partícipes de la presentación de su libro, igualmente a nuestros distinguidos presentadores, la doctora Dulce María Saurio Riancho y el doctor Luis Carrillo Ramírez, que esta noche nos acompañaron con sus comentarios, y por supuesto a todos ustedes por su presencia. Les invitamos a adquirir el libro en un precio especial y a pasar con el escritor para la signa, y asimismo les invitamos al brindis en honor de la ocasión. Muy buenas noches.